Amén, santos, himno número 287. Qué gran misterio es el Dios triuno, uno en sustancia y en persona tres. El Padre en el Hijo se introduce por el Espíritu a nuestro ser. El triuno Dios inagotable, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. Qué manantial, el Padre es la fuente y sus riquezas quiere al hombre dar. Esa porción es nuestra, es nuestra, para apreciar y siempre disfrutar. El triuno Dios inagotable, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. El Hijo es la expresión del Padre, que en carne vino a la humanidad. Qué redención perfecta y efectiva, hoy disfrutamos con Dios la unidad. El triuno Dios inagotable, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. El Hijo está transfigurado y como espíritu vida nos da. Gran hecho es su espíritu viviente, mezclado con el nuestro en unidad. El triuno Dios inagotable, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. Qué realidad que nuestro Dios ahora es el Espíritu para tocar. Qué gran verdad, en vida somos uno con nuestro Dios sin diferir jamás. El triuno Dios inagotable, admirable, glorioso es Él, divino don que excede a todo bien, que excelso es en nuestro ser. Buenas noches, hermanos. Le agradezco al Señor por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Venimos a la semana número 6, que es el bosquejo número 6 de la conferencia que se dio el Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos, que tuvo como tema general vivir con la Trinidad Divina. Y antes de entrar en el bosquejo en sí,
Me gustaría leer los títulos de las semanas pasadas, porque venimos a la conclusión de este asunto en esta semana, y es la conclusión de las semanas que han pasado. Entonces sería bueno tener un refresco de lo que se ha hablado. Solamente voy a leer los títulos. El mensaje 1 habla acerca de la economía divina con la impartición divina, de la Trinidad divina, en el mover divino y en nuestra experiencia. El bosquejo 2 habló acerca de permanecer en Cristo. Aleluya. Somos pámpanos en la vid, permanecer en Cristo, la vid verdadera. Aquí comenzamos a ver vivir en la Trinidad divina. Continuamos con vivir en la Trinidad divina, con el asunto de vivir en la Trinidad divina al disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, al vivir a Cristo para su magnificación y por la gracia del Señor Jesucristo en nuestro espíritu. Aleluya, por nuestro espíritu. En el mensaje 4 se habló acerca, ahora empezamos a tocar el asunto de vivir con. Y ahora después de esto vamos a hacer de nuevo la definición, vivir en y vivir con. Vivir con la Trinidad divina. Vivimos con Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y el Cristo resucitado vive en nosotros. Y el bosquejo número 5, segundo mensaje concerniente a vivir con la Trinidad divina. Dios opera en nosotros. Y los versículos muy importantes que trataron la semana pasada, Filipenses 2:13. Es Dios quien opera en nosotros, tanto el querer como el hacer. Y venimos a la conclusión de este tema, en el cual abordamos el asunto de experimentar y disfrutar la Trinidad divina en plenitud. Espero que ustedes todos tengan acceso a las afirmaciones claves para la conferencia. Creo que lo pueden encontrar al principio de su libro de Alimento Matutino. Me gustaría leer algunos de esas afirmaciones para enfatizar la definición de vivir en y vivir con la Trinidad divina. Vivir en la Trinidad divina equivale a permanecer en él. Entonces, esta es la clave de vivir en la Trinidad divina. Quiere decir, permanecer en él es la clave de vivir en la Trinidad divina. Habitar en él, morar en él como nuestro hogar. Vivir con la Trinidad divina equivale a que él permanezca en nosotros. Entonces, vivir en la Trinidad divina equivale a nosotros permanecer en él. Vivir con la Trinidad divina equivale a que él permanezca en nosotros. Estamos hablando de este mutuo permanecer en nosotros, ¿ok? Permanecer en nosotros a fin de que tengamos su presencia, su persona con nosotros para nuestro disfrute, ¿ok? Afirmación número 2 dice, vivir con la Trinidad divina equivale a que el Cristo resucitado viva en nosotros. Entonces, él permanece en nosotros, pero no solamente permanece en nosotros, sino por medio de nuestra cooperación con la operación del Señor, él puede vivir su vida en nosotros. Eso es lo que él desea. Por medio de su impartición divina, él desea que Cristo haga su hogar en nuestros corazones y que cuando él de lleno hace su hogar en nosotros, hay un vivir de este Cristo y puede ser testificado por otros, puede ser visto por otros. Por ejemplo, vimos el ejemplo de Pablo, que estaba en una prisión romana, estaba en Roma, y cuando él le escribe a los filipenses, él les dice que los de la casa de César le saludan. Allí estaba él viviendo y Cristo para los romanos era algo insignificante, pero por medio del vivir de Pablo, él magnificó a Cristo en su vivir y pudo ser testificado
en la casa de César y algunos fueron salvos. Ok. Entonces leo de nuevo, vivir con la Trinidad Divina equivale a que el Cristo resucitado viva en nosotros. La resurrección significa que todo es de Dios y no de nosotros, que solo Dios es capaz y que nosotros no somos capaces, y que todo es hecho por Dios y no por nosotros. Entonces el vivir con la Trinidad Divina quiere decir que en realidad nosotros nos hacemos a un lado y dejamos que Él, Cristo, que es la consumación del Dios trino procesado, vive en nosotros como el Espíritu, y este es el vivir con la Trinidad Divina. Número 3 dice, podemos vivir con la Trinidad Divina por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesús sufriente y del Cristo resucitado, lo cual nos capacita para vivir a Cristo y magnificar a Cristo en todas las circunstancias. La afirmación clave número 4 encapsula el tema del bosquejo número 6 que vamos a abordar ahora. Experimentar y disfrutar la Trinidad Divina en plenitud. Dice, la experiencia y el disfrute de la Trinidad Divina en plenitud, participar en el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, llega a su consumación por aquel que es, que era y que ha de venir, por los 7 espíritus y por Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y me gustaría comenzar el mensaje como el hermano Ron Kangas comenzó el mensaje. Él primero hizo una distinción en lo que es el Dios triuno y la Trinidad divina. Por un lado, no es incorrecto intercambiar estos términos en nuestro hablar, en nuestro profetizar, pero hay momentos en los cuales debemos hacer una distinción de acuerdo a la verdad, y en este caso, cuando abordamos esta clase de mensaje, debemos hacer una distinción entre el Dios triuno y la Trinidad divina. El Dios triuno se refiere a la persona de Dios en su deidad. En cuanto a la Trinidad divina, se refiere a un atributo de Dios, que Él es triuno, Él es 3-1. Entonces aquí está la diferencia. Por un lado, más que todo, vemos la Trinidad divina en acción en el Nuevo Testamento por medio de la encarnación de Dios en el Hijo, su vivir humano, su crucifixión en la cual Él lidió con todas las cosas negativas en el universo, y por medio de su resurrección Él vino a ser el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida, que es la consumación del Dios triuno procesado. Entonces, hoy en día, Dios es el Espíritu y todo lo que hay en Dios está en el Espíritu. Y este Espíritu, por medio de la misericordia del Señor, al salvarnos, nos imparte a Dios mismo en nuestro ser. Esto es un milagro, que personas como nosotros, que pecadores, puedan venir a ser hijos de Dios. Entonces, eso todo tiene que ver, hermanos, con la impartición divina. Aparte de la economía de Dios, que es podemos decir, las gafas o los óculos por los cuales estamos siempre viniendo a la palabra, viniendo al ministerio, es este asunto de ver la economía de Dios en medio de todo lo que estamos abordando. Dios desea impartirse a sí mismo su Trinidad divina en cada uno de nosotros, y desea vivir en nosotros y desea vivir con nosotros. Piensen acerca de esta frase que acabé de decir. Dios, el Dios triuno, el Dios del universo, Él desea vivir en nosotros y Él desea vivir con nosotros. Y este asunto, en plenitud de nuestra experiencia, lo podemos ver en 3 secciones de la palabra, que son los 3
números romanos de este bosquejo. El primero aborda Mateo 28:19, donde anteriormente en el versículo 18, al Señor, después de su resurrección, le fue dada toda la autoridad del universo. Y por causa de eso, Él viene a nosotros y a sus discípulos y les encarga que hagan discípulos de toda la tierra. Entonces, en Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegamos al Romano número 1, donde dice que la más clara revelación de la Trinidad divina en el Nuevo Testamento se halla en Mateo 28:19, que habla de bautizar en el nombre, y aquí hago énfasis en el nombre singular, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A pesar de que se mencionan tres, es solo un nombre. Aquí, aunque Dios es singularmente uno, hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por un lado, Mateo 28:19 habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro, en este versículo hay un solo nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que al principio de nuestra experiencia cristiana, que en su normalidad debe ser nuestro arrepentimiento, abrir nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Si hacemos eso con un corazón abierto y confesamos, Dios mismo entra en nosotros y regenera nuestro espíritu. Entonces, esa es la primera experiencia de vida que tenemos. Si continuamos en este camino de vida y somos obedientes al Evangelio, el segundo paso de nuestra salvación es el ser bautizados. De acuerdo a Marcos 16:15, dice que el que cree, el que no cree es condenado, mas el que cree y es bautizado será salvo. Entonces, para ser más correcto, me gustaría leer ese versículo en Marcos 16. Dice 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estoy enfatizando esto porque cuando predicamos el evangelio, hermanos y hermanas, debemos predicar el asunto de ser bautizados. Parte del evangelio es de no solamente recibir la vida de Dios por medio de arrepentirnos, por medio de abrir nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero tenemos que dar otro paso. Este paso es el ser bautizados. Y el ser bautizados es como, es lo que los hijos de Israel hicieron en el Antiguo Testamento cuando salieron de Egipto, que es un tipo del mundo. Ellos estaban siendo oprimidos por Satanás y vino el Salvador, quien es Moisés, quien es un tipo de Cristo, y los liberó del yugo de Faraón y salieron de Egipto, pero en la soberanía de Dios, ellos, en vez de tomar un camino más corto para llegar a la buena tierra, tomaron un camino que fue guiado por el Señor y se encontraron a la vera del Mar Rojo y estaban desesperados. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos trajiste aquí? No habían tumbas en Egipto. Entonces Moisés fue al Señor y el Señor le dijo, Moisés, use la vara. Y esa noche el Señor, después de que Moisés usó la vara, el Señor causó que un viento pasara por el mar y ese mar fuera abierto.
Y los israelitas, los hijos de Israel, ellos pasaron, la palabra nos dice, por tierra seca, mientras los ejércitos de Faraón estaban ya para ir a cogerlos y traerlos de vuelta a su esclavitud en el mundo. Ok, hermanos, ¿por qué hago énfasis en eso? Nuestro predicar del evangelio debe incluir no solamente el recibir la vida de Dios por medio de arrepentirnos y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, sino también incluye el ser liberados del yugo de Satanás y de la influencia del mundo. Esto se lleva a cabo por medio de nuestro bautismo. Por un lado, el bautismo solamente tenemos agua, pero en el ámbito, en la esfera espiritual, hay algo maravilloso que está aconteciendo, que está sucediendo. Y eso es que estamos cruzando del mundo, estamos saliendo del mundo y estamos estamos pasando por las aguas de la muerte y estamos saliendo de resurrección para vivir en novedad de vida en el reino de Dios. Por medio del bautismo, somos traídos, somos traídos al reino de Dios. Entonces, esta experiencia, hermanos y hermanas, siempre debemos tener una apreciación fresca de nuestro bautismo, porque nuestra vida cristiana debe ser una vida bautizada. Quiero decir que nuestro bautismo, a pesar de que haya tomado lugar 30 años atrás, 20 años atrás, 5 años atrás, mi bautismo debe ser tan fresco como fue 30 años atrás. ¿Por qué? Porque ese bautismo muestra la realidad de que fui crucificado con Cristo, de que morí con Cristo y de que hoy vivo con Cristo. Eso es maravilloso. Ok. Por medio de nuestro bautismo, no solamente fuimos introducidos en el Dios triuno, sino que también fuimos bautizados. La palabra introducido y bautizado aquí es sinónima. Fuimos bautizados en Cristo. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:27. En Gálatas 3:27 nos dice claramente que fuimos bautizados en Cristo, que fuimos, vamos a mirar el versículo, Gálatas 3:27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No solamente fuimos bautizados en el Dios triuno, fuimos bautizados en Cristo. No solamente fuimos bautizados en el Dios triuno y en Cristo, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Esto lo vemos en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, claramente nos dice que fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Entonces, aquí dice, ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¡Aleluya! Hermanos, fuimos bautizados en el Dios triuno. Fuimos bautizados en Cristo Jesús. Y fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Aleluya. Ok, no solamente esto, santos. Maravilloso. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, nos dice que allí fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Aleluya por nuestro bautismo. Ok. 1 Corintios 12, 13. Vamos a mirar. Dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados, en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, santos, nuestra experiencia de vivir con la Trinidad divina tiene mucho que ver que nos demos cuenta de los hechos que tomaron lugar, que sucedieron cuando nosotros fuimos bautizados y la realidad de esos hechos en nuestra vida diaria. El decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí,
quiere decir, yo vivo una vida bautizada. ¿Por qué? Porque el que fue bautizado es el que quedó allí en la tumba. Y el que salió allí en resurrección es el nuevo yo. Gálatas 2:20 tiene todo que ver con Mateo 28:19. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, nuestro bautismo es maravilloso. Fuimos bautizados en el Dios triuno. Fuimos bautizados en Cristo. Fuimos bautizados en la muerte de Cristo y fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Cuando bautizamos a alguien, hermanos, tenemos que tener la fe por la persona que estamos bautizando. Cuando imponemos las manos sobre esa persona y oramos sobre esa persona, estamos introduciendo a esa persona en el reino de Dios, donde nosotros estamos. Solamente discípulos pueden bautizar a personas. Una persona que no sea un discípulo, que no ha sido bautizado, que no está en el reino de Dios, no puede bautizar a otra persona. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo estamos trayendo a esa persona al reino. Entonces, aquellos que bautizan deben ser aquellos que viven en el reino. En otras palabras, de acuerdo a las palabras de este bosquejo, aquellos que bautizan deben ser aquellos que viven en la Trinidad, que viven en la Trinidad divina, que viven con la Trinidad divina a plenitud. Ok. Continúo con el bosquejo, que cubre algunas de las cosas que yo ya cubrí en mi hablar. Dice, por un lado, el punto B, 1B, por un lado, Mateo 28:19 habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro, en este versículo hay solo un nombre, el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El nombre es la totalidad del ser divino que equivale a su persona. El único nombre incluye a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y revela que Dios es tres en uno. Bautizar a los creyentes en el nombre del Dios triuno equivale a sumergirlos en todo lo que el Dios triuno es. Wow. E introducirlos en la persona del Dios triuno para que tengan una unión orgánica en esta persona divina. Hermanos, esta frase, unión orgánica, es muy rica en sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos relacionados con Dios en nuestra mente. Que decimos, sí, yo creo que hay una persona que es Dios y que creó los cielos, etcétera, etcétera. No. Por medio de nuestra salvación, de nuestra regeneración y por medio de nuestro bautismo, somos introducidos en una unión orgánica con esta persona. Entonces, en la figura que se nos presenta en Juan 15, habla acerca de la vid y los pámpanos, y el Padre es el labrador. Allí está el organismo del Dios triuno que nos incluye como pámpanos en la vid. Entonces, vivimos en Él, permanecemos en Él, y Él permanece en nosotros. Por medio de nosotros permanecer en Él, vivimos en la Trinidad divina. Por medio de Él permanecer en nosotros, vivimos con la Trinidad divina. ¡Aleluya! Entonces, cuando usted vaya mañana en el Transmilenio, ¿quién va con usted en el Transmilenio? ¡El Dios triuno! ¡Aleluya! Cuando usted esté mañana cuidando de asuntos en su trabajo, etcétera, 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 en sus relaciones con otros, ¿quién está con usted? El Dios triuno. Santos, vivimos con esta persona maravillosa. Ok. Bautizar a los creyentes en el nombre. Sí. Ok, continúo. Punto 6. Ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es un asunto profundo. Y toqué ese asunto. En Mateo 28:19, la palabra que se traduce en indica unión, tal como en Romanos 6:3 y Gálatas 3:27. En Romanos 6:3 somos bautizados en la muerte de Cristo. En Gálatas 3:27
3:27 somos bautizados en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra unión es con Cristo y esta unión es orgánica. Es una unión en la cual, ¿cómo puedo ilustrar orgánico con ustedes? Por ejemplo, mi dedo existe en una unión orgánica con mi cuerpo. La vida que va por mi cuerpo, que es representada por la sangre, por el sistema circulatorio, la misma sangre que circula por mi cerebro, por mi corazón, por mis pulmones, por mi hígado, es la misma sangre que finalmente viene a suplir a este miembro, a este dedo, que vive en unión orgánica con mi cuerpo. Santos, somos miembros del cuerpo de Cristo y vivimos en una unión orgánica con Él. Es maravilloso. Por eso es tan clave que en nuestra vida diaria ejercitemos nuestro espíritu. Y quiero enfatizar aquí que el ejercicio de nuestro espíritu es el ejercicio de las funciones de nuestro espíritu. Y la conciencia es la parte principal. La conciencia es la parte más importante de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque la conciencia nos deja saber si estamos bien o estamos mal. Y la manera de volver al Señor es si sentimos condenación, si sentimos que hemos hecho algo mal y nuestra conciencia nos reprocha, debemos venir delante del Señor. Señor, me abro a ti, perdóname. Señor, fui a ese sitio web. Señor, cogí esto que no era mío. Señor, la manera que le hablé a mi esposa. Y después tengo que ir a mi esposa, perdóname, cielito, por la manera que te hablé. Perdóname. Entonces, de esa manera, puedo mantener esa unión orgánica con el Señor. Si yo vivo de acuerdo a mi conciencia, tengo una conciencia limpia, de hecho, nuestra comunión con el Señor va a ser rica. Y el sentir del Señor en lo profundo de nuestro ser, ¿en dónde? En nuestra intuición, va a ser muy, muy agudo. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra experiencia vamos a ser guiados por el Señor. ¿Por qué? Porque ejercitamos nuestro espíritu, nuestra vida diaria, para ser uno con el Señor, para ser uno con la Trinidad Divina, podemos decirlo, para mantener esa unión orgánica. Hermanos, la figura que vemos en Juan 15 es la figura de un injerto. Fuimos injertados cuando el Señor dice permaneced en mí. Imagínese usted un tronco que fue abierto, al cual se le hizo una herida y se le injertó un pámpano. ¿Quién es ese tronco al cual se le hizo la herida? Ese es Cristo en la cruz, que fue herido. En la cruz Él fue herido y en la cruz nosotros fuimos injertados en Él. Y hoy vemos, y por medio de ese injerto divino y místico que sucedió en la cruz, entramos en esta relación, en esta relación que es una unión orgánica, que es algo en vida, hermanos. Entonces, seguimos aquí. Ser bautizados en el nombre del Dios Triuno equivale a ser introducidos en una unión mística con Él y tomar posesión de todo lo que Dios es. Santos, los puntos van a develar más este asunto. Entonces, el encargo en Mateo 28:19 fue dado por el Señor Jesús después de que hubo entrado en resurrección, la cual constituyó la consumación del proceso del Dios Triuno. El Dios Triuno ha pasado por un proceso que comenzó con la encarnación, incluyó el vivir humano y la crucifixión, y fue consumado con la resurrección.
En Juan 1:14 nos dice que la carne, que Dios se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y en 6:4 nos dice que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo y fuimos bautizados en su muerte y fuimos levantados en su resurrección para vivir en novedad de vida. En resurrección, Cristo, la corporificación del Dios triuno, llegó a ser el espíritu vivificante, la consumación del Dios triuno para que los creyentes sean bautizados en la Trinidad divina. Entonces, 1 Corintios 15:45 nos dice claramente que el postrer Adán vino a ser espíritu vivificante. Este es el Señor, este es el espíritu consumado del cual el Señor habló en Juan 7:37 al 39. Es el Dios triuno consumado como el espíritu después de su resurrección. Ok, y en 2 Corintios 3:17 dice, y el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, si nos encontramos en una situación en la cual nos sentimos, en la cual no hay libertad, nos debemos preguntar, ¿estoy en esto porque no le he dado cabida al espíritu en esta situación? Donde hay el espíritu, hay libertad. Hay lugares, hay situaciones, hay relaciones en las cuales el espíritu no está, porque no puede estar. Entonces allí no hay libertad. Esa situación, esa relación, ese asunto no tiene nada que ver. No hemos sido guiados por el Señor a eso, y por lo tanto allí no hay libertad. Esto es parte de saber. Esto es esto del Señor, no es esto del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. En el mismo principio, en Juan capítulo 8, el Señor le habló a la mujer que fue encontrada en adulterio y después vinieron a acusarla y ustedes conocen la historia. El Señor, después de escribir algo en el suelo, él se paró y dijo, sí, después de que los usaron más, dijo, si alguien no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y todos, desde el más anciano, del más viejo hasta el más joven, empezaron a irse. Y después, cuando la mujer se encontró sola con el Señor le dijo, mujer, ¿alguien te ha condenado? Y dijo, no, Señor. Entonces él le dijo, no, yo tampoco te condeno. Ve y no peca más. Y en este contexto, habla acerca de que al que el Señor libera, esta persona es libre. Entonces, quiero remontar este versículo en Juan capítulo 8, versículos 32 y 36. Quiero leerles qué maravilloso es este asunto. Que dice aquí, en el versículo 32, le leo 31 para el contexto. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, de nuevo, el Señor es el Espíritu y donde el Señor está, allí hay libertad. La verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad es la persona maravillosa de Cristo. Él, al que el Hijo liberta, Él es verdaderamente liberto. Si nos encontramos si somos subyugados por algo, si estamos bajo las cadenas de algo, debemos venir al Señor, Señor, tal vez estoy viviendo una vida en la cual mi comer no es de acuerdo a lo que tú me estás diciendo que debo comer, estoy comiendo otras cosas. Y por medio de ese comer, estoy hablando de algo psicológico, las cosas que entran en nuestra mente por medio de nuestros ojos, por medio de lo que oímos, por medio de lo que somos expuestos. Esto afecta a nuestro ser interior y nos encontramos muchas veces encadenados a diferentes cosas.
Pero hermanos, el Señor vino ¿a qué? A libertarnos. Él es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Entonces, en mi experiencia, debo decir, Señor, no quiero ser esclavo de A, B, C y D. Señor, me abro a ti. Señor, cambia mis hábitos para que yo sea una persona adecuada, para que poder vivir en ti y poder vivir contigo, Señor. ¿Para qué? Para que el Señor tenga una expresión en la tierra. Que el Señor tenga una expresión en el Transmilenio, que el Señor tenga una expresión en el colegio, que el Señor tenga una expresión en la universidad. Hermanos, ¿quién vive a Dios hoy? ¿Quién vive con la realidad y certeza de que la Trinidad divina está en Él, vive en Él y quiere vivir con Él? No muchas personas tienen esta realidad. Entonces el Señor nos está hablando acerca de nuestra experiencia y cómo esta experiencia debe ser vivida en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que nuestro barrio cambie. Primero, yo tengo que cambiar. Pero no es que yo me cambie a mí mismo, es que yo me abro a esta impartición de la Trinidad divina para que Él haga en mí lo que yo no puedo hacer. Acuérdense de lo que hablamos la semana pasada. Él es el que opera en nosotros, tanto el querer como el hacer. Él es el operador. Nosotros somos cooperadores. Cooperamos con el operador. Aleluya. Ok. No voy a tener mucho tiempo para terminar todo esto, pero es muy rico. Ok. Ser bautizados en la persona de la Trinidad divina, de la Trinidad equivale a ser bautizados en el Espíritu todo inclusivo y consumado, quien es la máxima consumación del Dios trino procesado. Esto equivale a ser bautizados en las riquezas del Padre, en las riquezas del Hijo y las riquezas del Espíritu. Santos, somos ricos. Hemos sido puestos en el Dios triuno. Las riquezas del Hijo son mías. Las riquezas del Padre son mías. Las riquezas del Espíritu son mías. Somos trillonarios, no sé cómo decirlo. Pero algunas veces vivimos como pobres, paupérrimos. Tenemos al Dios triuno, nosotros vivimos en Él, pero en nuestro diario vivir no hay riquezas. Entonces, ¿qué hacemos, santos? ¿Nos rendimos y nos vamos? No. Nos abrimos al Señor. Señor, te he fallado aquí, Señor, me abro a ti, Señor, no puedo vivir esta vida cristiana, tiene que vivirla en mí, Señor. Y el Señor dice, estaba esperando que llegaras a este punto, porque nadie puede vivir la vida cristiana excepto Cristo. Por eso Él vive en nosotros y quiere vivir con nosotros. ¿Quién es Cristo? Él es el Dios trino procesado, que es el Espíritu hoy. Y Él en dónde está, Él está en nosotros. Y Él está esperando que le demos cabida en nuestro ser, que le demos cabida en nuestra vida familiar, que le demos cabida en nuestra vida de negocios. ¿Para qué? Para que Él pueda vivir en sus riquezas. Las riquezas del Padre son nuestras, las riquezas del Hijo son nuestras, las riquezas del Espíritu son nuestras. Ok. Por ser aquellos que han sido bautizados, estamos en una unión orgánica con el Dios triuno. Por tanto, todo cuanto el Padre tiene, todo cuanto el Hijo posee y todo cuanto el Espíritu recibe, llega a ser nuestro. Entonces, me gustaría leer estos versículos en 1 Corintios 6:17. Dice que el que según el Señor es un espíritu con Él. Y Juan 15, 4, 5 y 7. Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Ok?
5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí es la Trinidad divina. Nosotros viviendo la Trinidad divina. El que permanece en mí y yo en él es viviendo con la Trinidad divina. Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, no solamente es un asunto de permanecer en él, sino que dejar que sus palabras permanezcan en nosotros. Hermanos, nuestro material de reavivamiento matutino no debe ser algo religioso en las mañanas. El foco, lo que yo deseo hacer en la mañana no es llevar a cabo mi obligación religiosa de leer el avivamiento matutino. No. El foco de ese tiempo es tocar al Señor. Es tocar al Dios triuno. Entonces, dése usted cuenta, por ejemplo, si usted ve un enchufe ahí, ve un enchufe, y usted pone sus dedos ahí, usted va a recibir un corrientazo, ¿sí o no? Podemos decir que la meta de nuestro tiempo, de nuestro avivamiento matinal, es tocar a Dios, es recibir esa corriente divina. No es llevar a cabo ¿cómo se dice? Mi obligación religiosa de que tengo que hacer esto, que hacerlo, porque no, hermanos, recuerden, nosotros somos ricos, tenemos las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y cada mañana que vengamos al Señor, debemos venir al Señor, Señor, no salgo de aquí hasta que te toque, Señor. Te doy esos 10 minutos, esos 15 minutos, Señor, estoy delante de tu presencia. Señor Jesús, me abro a ti. Quiero tocarte, Señor, tócame. Esta mañana lléname de tu vida, Señor. Esta mañana quiero sentir tu presencia. No es que queramos vivir por el sentir de su presencia, sino que queremos vivir con la Trinidad divina. Como creo que fue en Éxodo 32, cuando estaban hablando el Señor y Moisés, después de que los israelitas, que los hijos de Israel cayeron en idolatría con la cabra, con el becerro de oro que hicieron. Entonces el Señor le dice a Moisés que se vaya con ese pueblo, y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no voy a ninguna parte. Esa debe ser nuestra actitud. Si tu presencia no está conmigo hoy, Señor, hoy no salgo. Debemos estar desesperados hasta tal punto de que tocamos al Señor en la mañana para que cuando salgamos de nuestro hogar, cuando estemos en el bus, cuando estemos en el carro, cuando estemos en medio del tráfico de Bogotá, que es imposible, entonces tengamos el suplir de la presencia del Señor con nosotros. Y en vez de estar refunfuñando y estar ¿cómo se dice? En vez de estar murmurando contra la situación y esto, nuestros ojos son abiertos de la oportunidad tan grande que tengo de predicar el evangelio a esta persona, o a esta persona, o a esta persona, o decir algo al que le compré el café esta mañana. ¿Por qué? Porque estoy viviendo con el Señor. Y el Señor ama a esa persona. El Señor quiere que esa persona lo conozca. Pero ¿quién le va a dar a conocer? Sino él mismo, sino ¿quién? Nosotros que somos, ¿qué? Pámpanos en la vida, que vivimos en la Trinidad divina y vivimos con la Trinidad divina. Ok, santos. Muy rico este asunto de la Trinidad divina, vivir en y con la Trinidad divina en plenitud. La segunda porción es 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde se nos habla acerca de
el amor del Padre. Primero, de hecho, se nos habla acerca de la gracia del Hijo, del amor del Padre y de la comunión del Espíritu Santo. Aquí tenemos la Trinidad Divina de nuevo. Pero ¿para qué es la Trinidad Divina allí? Porque experimentar y disfrutar la Trinidad Divina en plenitud equivale a participar en el amor de Dios. Entonces, eso es para nuestra participación. Participar en el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Continuemos. En 2 Corintios 13:14 se nos muestran tres personas en tres aspectos: Dios el Padre, el amor; el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la gracia; y el Espíritu Santo, la comunión. Hermanos, antes de seguir, si no puedo terminar este bosquejo, quisiera decirles algo y recomendarles algo. Estas tres porciones que comprenden este bosquejo, que son Mateo 28:19, 2 Corintios 13:14, después Apocalipsis 1, 4 al 5 y después 5, 6. Yo les recomendaría, santos, que si ustedes tienen tiempo, aparte de la labor que ustedes hacen en su avivamiento matinal, las notas de pie de estos versículos son riquísimas y son extensas, son extensivas. Entonces, eso requiere una labor más allá de tener un tiempo en la mañana de 5 minutos, 10 minutos. Y sería bueno si algunos de ustedes se preparan para el profetizar de la iglesia, usando las notas de pie. Son riquísimas en el Nuevo Testamento. Entonces, sigo aquí con el punto B. El amor de Dios el Padre es la fuente, puesto que Dios es el origen. La gracia del Señor es el curso del amor de Dios, puesto que el Señor es la expresión de Dios, y la comunión del Espíritu es la impartición de la gracia del Señor con el amor de Dios, puesto que el Espíritu es la transmisión del Señor con Dios, para que nosotros experimentemos y disfrutemos el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios es triuno no para nuestro entendimiento teológico. Dios es triuno para nuestro disfrute de la impartición divina para dentro de nuestro ser. Y para eso, Él es Dios el Padre como la fuente, Dios el Hijo como el curso, y Dios el Espíritu como el que aplica todo lo que Dios el Padre tiene, todo lo que conlleva el curso, que es el Hijo, está hoy ¿en dónde? En el Espíritu. Santos, ¿y dónde está el Espíritu del Señor hoy? Está en nuestro espíritu. Las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es algo maravilloso. Es este órgano que tenemos para contactar a Dios, para recibir a Dios, para tener comunión con Dios. Entonces, si somos aquellos que vivimos de nuevo, ejercitando nuestro espíritu, cuidando nuestra conciencia, teniendo comunión con el Señor, hermanos, vivimos en esta unión orgánica con Él y estamos disfrutando todo lo que el Padre tiene, todo lo que el Hijo ha hecho. Hoy se nos es real a nosotros en nuestro espíritu por medio del Espíritu. Aleluya. Entonces, no hay que contristar al Espíritu. La palabra nos dice de no contristar al Espíritu. La palabra nos dice de no apenar al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en nuestro diario vivir, cuando vayamos a hacer algo y nuestro espíritu protesta, entonces, en vez de ignorar al Espíritu, en vez de contristar al Espíritu, en vez de rechazar el hablar del Espíritu, nos abrimos al Señor. Señor, estoy en medio de esta situación. Señor, tú sabes que yo quiero hacer esto. Tú sabes que estoy en esta situación. Tú sabes que mi reacción natural es esta. Señor, pero te doy cabida en mi ser hoy. Señor, ven a mí, súpleme. Eso es parte de nuestro diario vivir con la Trinidad Divina.
no debemos darnos cuenta que no somos una entidad a solas en nuestro ser. No somos islas. Por un lado, se nos dice, bueno, cada persona es un universo en sí, etcétera, etcétera. Bueno, nuestro universo ha sido expandido e incluye al Dios triuno. En donde yo esté, Él está. Entonces, yo puedo abrirme al Señor. Señor, estoy en esta situación, me encuentro en esta situación. Señor, tú sabes esta tentación, tú conoces mi persona. Señor, me abro a ti. Señor, cámbiame. Señor, haz en mí lo que yo no puedo. Señor, dame un disgusto por esto. Muchas veces, hermanos, pecamos porque nos gusta el pecado. Entonces debemos decirle al Señor, Señor, dame un disgusto por este pecado. De esta manera, el Señor tiene la manera de venir a nuestro ser. ¿Por qué? Porque estamos abiertos a su impartición. De nuevo, todo tiene que ver con la economía de Dios. Todo tiene que ver con la impartición divina. Si nos mantenemos sellados, cerrados, no hay impartición. Pero si en medio de nuestra vida diaria, en medio de nuestro diario vivir, que estamos viviendo una vida que deseamos ser aquellos que somos bien, que apelamos al Señor y para vivir una vida que sea agradable a Él, entonces en medio de la tentación, en medio de nuestras situaciones, nos abrimos a Él. ¿Para qué? Para recibir el amor del Padre, para recibir la gracia del Hijo, para recibir la comunión del Espíritu Santo. De esta manera podemos vivir en plenitud con la Trinidad, con la Trinidad divina. Ok. El amor, la gracia y la comunión en 2 Corintios 13:14 corresponden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Mateo 28:19. La gracia del Señor es el Señor mismo como vida dado a nosotros para nuestro disfrute. Juan 1:17 y primera de Corintios 15:10. En Juan 1:17, en el 16 se nos dice que por medio de Moisés, la ley fue dada, pero la gracia vino. La gracia es una persona. Esta persona maravillosa vino a nosotros. ¿Quién es? Él es el Señor mismo. La gracia del Señor Jesús es el Señor mismo viniendo a nosotros. Y en 1 Corintios 15:10 tenemos el testimonio del apóstol Pablo, que él dice que la gracia de Dios para con él no fue en vano, no fue en vano que él la recibió. ¿Qué quiere decir, hermanos? El Señor está constantemente impartiendo su gracia. Él viene a nosotros como gracia, pero puede ser que en nuestra experiencia nosotros no recibamos la gracia o la despreciemos. Oh, Señor Jesús. Entonces, en el versículo, me gustaría leerlo, es maravilloso este versículo, 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia para conmigo no ha sido en vano. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok, en nuestra experiencia, hermanos, la Trinidad divina, la gracia de Dios, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Hijo están siempre siendo disponibles a nosotros. El Señor siempre está viniendo a nosotros como gracia, trayendo el amor del Padre y las riquezas del Espíritu a nosotros. Pero esta gracia puede ser que sea en vano para nosotros. Y quiere decir, no la recibimos, la despreciamos, no nos damos cuenta que el Señor se está llegando a nosotros para suplirnos. Pero en la experiencia del apóstol Pablo, él dijo, para mí, esta gracia no fue en vano. Señor, que en mi experiencia, que tu gracia, que tu venir a mí no sea en vano. Entonces, ¿cuál es el resultado de que la gracia del Señor opere en nosotros y no sea en vano? En la experiencia del apóstol Pablo es que él trabajó mucho más que todos los otros apóstoles. Pero su testimonio es, no yo,
más la gracia que opera en mí, más la gracia de Dios conmigo. Ok, ahora comparemos esto con Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Aquí él dice, ya no trabajo yo, pero la gracia trabaja en mí. ¿Quién es la gracia? La gracia es Cristo y Cristo es la gracia. ¡Aleluya! Hermanos, abramos nuestro ser a que diariamente recibamos la gracia del Señor y no sea en vano. Oh, Señor Jesús, ¿qué quiere decir en vano? Quiere decir, el Señor viene en su experiencia y le dice, llame a esta hermana. Y usted dice, ay, no, Señor, estoy muy cansada, que la llame otra. O el Señor viene a usted y le dice, ok, predique el evangelio a esta persona que está sentada al lado suyo. Y usted, ay, no, Señor, yo no sé hablar. El Señor dice, abre tu boca y la llenaré. O el Señor dice, no le hables a tus hijos de esa manera. O el Señor dice, no le hables a tu esposa de esa manera. ¿Eso qué es? El hablar del Señor, es la gracia del Señor viniendo a nosotros para suplirnos con lo que no podemos hacer. Si el Señor nos dice, predique el evangelio y le obedecemos, el Señor va a hacer la gracia para mí en ese momento para predicar el evangelio. Si yo me abro en mi relación conyugal se dice, ¿no? Yo le doy cabida a la gracia en relación conyugal. Mi relación con mi esposa va a cambiar. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino la gracia que opera en mí amando a mi esposa. ¡Wow! No soy yo, sino la gracia que opera en mí, cuidando de mis hijos. Entonces, en vez de darles religión a mis hijos, les doy vida. Les doy la realidad de Cristo. No una serie de religión, de cosas de religión, que haga eso, no tiene que ser. Después de los 18 años, no quieren nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque somos aquellos que damos la ley. La ley fue dada por Moisés. La gracia vino por medio de Jesucristo. Hermano, la gracia es esa persona maravillosa. Ok. Hermano Edgar, ¿hasta qué horas tenemos aquí? Todo el tiempo que quiera, hermano. Oh, la gracia. Amén. Ok, continuemos. El amor de Dios es Dios mismo como fuente de la gracia del Señor. Primera de Juan 4:9. Aquí me gustaría que añadieran otro versículo que es Primera de Juan 4:19. Ok, vamos a leer esos versículos. Primera de Juan 4:9 y 4:19. En el Primera de Juan 4:9 dice, en esto en esto se manifestó entre nosotros el amor de Dios, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida y vivamos por Él. No solamente Él vino para salvarnos, para que tengamos vida, sino Él vino ¿para qué? Para que vivamos por Él. Vimos esto en la experiencia de Pablo. ¿Quién es Él? Él es la gracia. Y la gracia es la gracia que labora. Y la gracia es el Cristo que vive en Pablo en Gálatas 2:20. Ese mismo Cristo mora en cada uno de nosotros. Aleluya. Ok. Y el 4:19, Santos, dice, nosotros amamos porque somos muy buenos. No. Así no dice la palabra. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, esto es como el reflejo de un espejo. Digamos que esto es un espejo. La luz le pega a este espejo y entonces yo puedo ver por la luz que refleja este espejo. El Señor nos amó, Dios nos ama. Y amamos porque Él nos amó. ¿Qué quiero decir? El origen de nuestro amor por los hermanos no somos nosotros, es Dios mismo como amor. Él nos amó y porque Él nos amó, nosotros amamos.
El hecho de que nosotros amamos, santos, si ustedes aman a los santos, si ustedes han tenido esa experiencia de amar a aquellos que han sido engendrados por Dios, eso quiere decir que usted ha experimentado el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay manera de amar a un hermano a menos de que hayamos sido amados por Dios primero. Eso quiere decir que hemos experimentado a Dios en su amor. Y día a día, en nuestro diario vivir, santos, el Señor desea que lleguemos a este punto en el cual seamos tal y como Él es. La palabra nos dice, Dios es amor. La cumbre de la verdad divina es que Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y uno de los atributos de Dios es amor. Dios quiere que seamos amor. Hermanos, Dios ama al hombre. Si en nuestra experiencia no tenemos amor por el hombre, debemos venir al Señor. Señor, dame tu corazón para amar al hombre como tú amas al hombre. Señor, dame un corazón por las personas hechas en tu imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que yo tenga un sentir de cuidar, un sentir de abrir mi ser a ellos para que ellos vengan a conocer a esta persona maravillosa que yo conozco. Ok. La comunión del Espíritu es el Espíritu mismo como transmisión de la gracia del Señor con el amor de Dios para que participemos de ello. El amor de Dios, el Padre, es expresado en la gracia de Cristo Hijo, y la gracia de Cristo el Hijo está en la comunión de Dios el Espíritu para ser transmitida a los creyentes. Juan 3:16, 1:17 y 1:16. Ok. Es mediante la comunión del Espíritu Santo que la gracia puede llegar a nosotros. Ok. El Señor viene como gracia a nosotros. Pero ¿qué trae la gracia a nosotros? Es la comunión del Espíritu Santo. Hermanos, ¿dónde tenemos comunión? En nuestro espíritu. Una de las funciones de nuestro espíritu es tener comunión, es la comunión. Pero acuérdense, si tenemos problemas con nuestra conciencia, nuestra comunión con el Señor es quebrada, es quebrantada. Y tiene que ser restituida, ¿cómo se dice? Tiene que ser reparada. ¿Por qué? Por medio de nuestro arrepentimiento y la sangre del Señor. Entonces, santos, la comunión nos permite recibir la gracia del Señor y nos permite recibir el amor de Dios. Es muy importante. Esas son las funciones de nuestro espíritu. Si vivimos de acuerdo a las funciones de nuestro espíritu y ejercitamos nuestro espíritu así, podemos vivir en la Trinidad Divina, podemos vivir con la Trinidad Divina a plenitud. Ok. La gracia de Cristo procede del amor de Dios y esta gracia nos es transmitida a nosotros y entra en nosotros mediante la comunión del Espíritu Santo. A fin de experimentar y disfrutar la gracia del Señor, necesitamos estar en la comunión del Espíritu Santo y mientras disfrutamos la gracia del Señor, gustamos del amor de Dios. Eso ya lo cubrí. Con la Trinidad Divina están la fuente, el curso y el fluir. El origen, la fuente es el amor de Dios. Juan 3:16. Por esto amó Dios al mundo y dio a su Hijo. El curso, el desbordamiento es la gracia expresada y transmitida a nosotros por Cristo. Primera de Corintios 15:23 dice, la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Aleluya. ¿Quién está con nosotros, hermano? La gracia. ¿Quién es la gracia? Es el Señor Jesucristo. En primera de Timoteo 4:22 dice, el Señor sea con su espíritu. El Señor, la gracia intercambiable. Ok. El fluir es el Espíritu Santo como la comunión, la transmisión, la circulación de la gracia de Cristo con el amor del Padre. Hermanos, como dije antes, ustedes tienen toda una semana para laborar en esta rica tierra. Estoy muy contento que ustedes
quiero darles un presabor, que ustedes entren y laboren en esta buena tierra. Cristo maravilloso. Ok, la experiencia y el disfrute de la Trinidad Divina en plenitud llega a su consumación por aquel que es, que era y que ha de venir, por los 7 espíritus y por Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Entonces, quiero recalcar algo lógico que hemos visto. Vimos la Trinidad Divina en Mateo 28:19. Vimos la Trinidad Divina en 2 Corintios 13:14. Y ahora vamos a ver la Trinidad Divina en el último libro de la Biblia. Y esta es la consumación, como dice aquí. Y aquí vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu de nuevo. ¿Ok? En Apocalipsis 1:4 habla acerca de Dios como aquel que es, que era y que ha de venir. Vamos a ver si tengo aquí Apocalipsis 1:4. Ok, Apocalipsis 1:4 dice: Uno y 4 y 5 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de vosotros de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Ok, aquí tenemos aquel que es, que era y que ha de venir. ¿Quién es él? Él es el yo soy, el Dios eterno. Ok. También habla acerca de qué, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quiénes son los 7 espíritus? Los 7 espíritus indudablemente es el Espíritu de Dios, que por causa de la degradación de la iglesia, hoy es 7 veces intensificado. Hoy el Espíritu 7 veces intensificado. Entonces, santos, si ustedes se sienten abrumados por la situación en la cual estamos, que tal vez sea 7 veces intensificada, el Espíritu hoy es 7 veces intensificado para suplirnos en la situación en la que nos encontramos. ¿Ok? Y no solamente esto, él habla acerca de el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Eso se refiere al Hijo. Entonces tenemos aquí aquel que era, que ha de venir, y de los 7, aquel que es, y que era y que ha de venir. Los 7 espíritus y aquel, y Jesucristo, que es el testigo fiel, que nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Aquí tenemos de nuevo el Dios triuno, pero en el libro de Apocalipsis de una manera consumada. Ok, hermanos, por causa del tiempo, solamente voy a leer y recalcar algunos asuntos de aquí. Les dejo que ustedes laboren en la buena tierra esta semana. Ok, Apocalipsis 1:4 habla de Dios como aquel que es, que era y que ha de venir. Este es el significado del nombre Jehová. En hebreo, Jehová significa yo soy el que soy. El hecho de que sea el yo soy indica que Él es aquel que existe desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es el único que es, el único que tiene la realidad de ser. Hebreos 11:6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Según este versículo, Dios es y debemos creer que Él es. Por ser aquel que es, que era y que ha de venir, Dios es aquel que existe por sí mismo y para siempre. Aquel cuyo ser no depende de nada que no sea Él mismo, y aquel que existe eternamente, quien no tiene principio ni fin. Creer en Dios es creer que Dios es, consiste en creer que Él es todo para nosotros y que nosotros no somos nada. Ok. Por un lado, nosotros puede que tengamos el concepto de que Dios existe. Bueno, la palabra no nos dice que Dios existe, la palabra testifica que Dios es.
Las criaturas existen. Dios es. Y si Dios es, yo no soy. Ese es el resultado de darnos cuenta de que Dios es. Si nos damos cuenta que Dios es, entonces esto nos va a liberar de tener expectativas de que nosotros podamos agradar a Dios, porque no somos. ¿Qué debemos dejar? Que Él viva en nosotros. Debemos abrirnos a su impartición divina para vivir en Él y para vivir con Él. Aparte de su persona, no hay otra persona. Nosotros existimos porque somos criaturas. Dios es. Y el resultado lógico de testificar el hecho de que Dios es de que yo no soy. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el que debe vivir, que Él es el que debe ser el padre, Él debe ser el cónyuge, Él debe ser el jefe, Él debe ser. Él es, yo no soy. Aleluya. Ok. Creer que Dios es implica que nosotros no somos. Él debe ser el único, la persona singular en todo, y nosotros debemos ser nada en todo. Entonces, una vez que experimentamos al Señor, ¿qué hay en nuestro diario vivir? Hay un resultado, y este resultado lo vemos en Gálatas 5. En Gálatas 5:20 habla acerca de qué, cuáles son las, dice, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. Continuamos con el 23, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Entonces, ¿por qué traje a colación estos versículos? Porque aquí implica que si nosotros no somos, quiere decir, si tomamos la cruz diariamente, va a haber un resultado en nuestro diario vivir que es ¿qué? Es el fruto del Espíritu. ¿Quién es qué? Es el vivir de Dios en nuestro diario vivir. ¿Quién es amor? Dios es amor. ¿Quién es gozo? ¿Quién es paz? ¿Quién es longanimidad? ¿Quién es benignidad? ¿Quién es bondad? ¿Quién es fidelidad? ¿Quién es mansedumbre? Dios es y yo no soy. Entonces, hermanos, nuestro diario vivir es un diario crucificado. De nuevo, en las palabras del primer punto, nuestro vivir es un vivir bautizado. Es un vivir en el cual vivimos bajo la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para que no viva yo, mas viva Él. Apocalipsis 1:4 habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. En el libro de Apocalipsis, el espíritu es llamado los 7 espíritus, el espíritu intensificado 7 veces. Los 7 espíritus en Apocalipsis 1:4 son indudablemente el único espíritu de Dios, porque están en un mismo rango con el Dios triuno. Dado que el número 7 designa compleción en la operación de Dios, los 7 espíritus deben de existir para el mover de Dios en la tierra. En esencia y existencia, el espíritu de Dios es uno. En la función y obra intensificada de la operación de Dios que Dios lleva a cabo, su espíritu es séptuplo. El título Los 7 espíritus indica que el espíritu ha sido intensificado 7 veces. Este espíritu intensifica todos los elementos del espíritu: la divinidad, la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la realidad y la gracia. Ok, santos, antes disfrutamos el hecho de que somos ricos. Tenemos las riquezas del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y todo lo que el Padre planeó, todo lo que el Hijo llevó a cabo, hoy es real para nosotros. ¿En qué? En el Espíritu. Y el Espíritu hoy es 7 veces intensificado. Y quiere decir que para mi situación, en la situación en que yo me encuentre, el Espíritu hoy me puede suplir con la humanidad de Cristo. No solamente en una intensificación, sino 7 veces intensificado.
Si yo me abro al Espíritu, yo puedo entrar en la experiencia de la vida de Cristo. Puedo entrar en la experiencia de ser uno con el Señor en su muerte. Puedo estar en la experiencia de ¿qué? De ser uno con Él en su resurrección. Él hoy es el Espíritu 7 veces intensificado. ¿Por qué quiero enfatizar esto, hermano? Porque hoy en día vivimos en una era corrupta, en una era oscura. Podemos decir una era 7 veces intensificada de la manera negativa. Pero el Espíritu Santo hoy es 7 veces intensificado para suplirnos con la Trinidad divina y con lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Ok. Según Apocalipsis 5:6, los 7 espíritus de Dios son los 7 ojos del Cordero. Cristo, como Cordero Redentor que está en el trono, tiene 7 ojos que observan y escudriñan para el juicio de Dios, para que el juicio de Dios sea ejecutado sobre el universo, a fin de cumplir su propósito eterno, cuya consumación sea la edificación de la nueva Jerusalén. Los 7 espíritus, como 7 ojos del Cordero, también sirven al propósito de transfundir, quiere decir infundir la persona, por medio de nosotros estar delante del Espíritu como los 7 espíritus. Él transfunde la persona de Dios en nuestro ser. Por eso, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, debemos transfundir la persona de Dios que está en nosotros a la persona de ellos por medio de nuestro mirar. Por eso, cuando predicamos el Evangelio, debemos mirar a las personas en sus propios ojos y transfundirlos con la fe para que ellos reciban esta persona maravillosa. Ok. Cuando Cristo nos mira con sus 7 ojos, estos ojos que son los 7 espíritus transfundirán el elemento de Cristo y a Cristo mismo nosotros para nuestra transformación. Aleluya. Queremos ser transformados. Entonces, abrámonos al Espíritu 7 veces intensificados. Hay cosas, santos, que el Espíritu ha estado tratando de lidiar por años y no abrimos las puertas de ese closet, no abrimos las puertas de ese armario para que el Señor entre. Pero el Señor quiere ir allí con sus ojos y juzgar a lo que tiene que ser juzgado en nuestro ser. Pero hay cosas que nosotros no queremos abrir al Señor. Hermanos, estamos al final de la era. Que el Señor nos dé la gracia día tras día de que nos abramos a Él, para que Él, por medio de su impartición divina y por medio de su infusión, juzgue en nosotros lo que tenga que juzgar antes de que nos encontremos delante del trono del Señor. Una de las funciones de los 7 ojos del Cordero es de juzgar. Y el juicio comienza por la casa de Dios. Hermanos, abrámonos al Señor, que Él juzgue en nosotros lo que tenga que juzgar en nosotros. Ok. Apocalipsis 1:5 habla del Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito que entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Como testigo viviente y fiel de Dios, Cristo es aquel que da testimonio de Dios, no solamente por medio de su palabra y acciones, sino también por lo que Él es. Su ser es el testimonio de Dios. Amén. Entonces, hermanos, si nos abrimos de esta manera al Señor, el Señor va a tener la manera de vivir en nosotros, nuestro diario vivir, y Él va a tener un testimonio. ¿Quiénes vamos a ser nosotros? Vamos a ser Cristo viviendo de nuevo en la tierra, en cada uno de sus miembros. Eso es lo que Él quiere. Ok. Como testigo viviente y fiel de Dios, Cristo es aquel que da testimonio de Dios, no solamente por medio de su palabra y acciones, sino también por lo que Él es. Su ser es el testimonio de Dios. Que Cristo sea el primogénito de entre los muertos se refiere a su resurrección. Él es el viviente, aquel que estuvo muerto y ahora vive de los siglos, pues tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Hermanos, cuando Él resucitó, Él cogió las llaves de la muerte y del Hades y salió. Hoy no tenemos que vivir bajo muerte. El Señor tiene las llaves. Aleluya. Ok. En su ascensión, el Señor Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Habiendo pasado por la encarnación, el vivir humano y la crucifixión, la resurrección y la ascensión, Él ha sido entronizado por encima de todos los reyes. El Señor Jesús, aquel que está entronizado, gobierna sobre la tierra,
el mundo entero como soberano de los reyes de la tierra. Ok, quiero concluir con una apelación. Esta es, hermanos, oremos al soberano de los reyes de la tierra por la situación que está pasando el mundo hoy. Hoy hay una situación entre Rusia y Ucrania. Eso, el Señor conoce la situación, pero el Señor necesita a aquellos que en la tierra oren de acuerdo a su economía para que estos hechos que se están desarrollando en la tierra lleven a cabo la economía de Dios, que el testimonio de Dios sea preservado en Rusia, que el testimonio de Dios, el Señor, sea preservado en Ucrania. Tenemos que orar por los santos que están allí. Tenemos que orar por los santos. Tenemos que orar por el evangelio que corra por medio de esta situación y que el Señor torne esa situación que aparentemente es algo no muy bueno, que lo torne para bien y para beneficio de su propósito. El Señor es ¿quién? ¿Quién es Él? Él es el soberano de los reyes de la tierra. Hermanos, Él es soberano de los reyes de la tierra. Tenemos que apelar a Él, tenemos que ir a Él y ser uno con Él en su propósito hoy para que lleve a cabo su economía, a pesar de las cosas que vemos no sean muy placenteras. Tenemos que orar que el Señor use todo. ¿Para qué? Para que Él lleve a cabo su economía. Hermanos, que seamos aquellos que en nuestra experiencia vivamos en la Trinidad Divina y vivamos con la Trinidad Divina. Ok, santos, termino aquí.